A ver, Andrea, estamos ya frente a la segunda vuelta, donde yo no sé, nadie puede decir que la suerte está echada. Hay un montón de votitos por ahí votados entre todos los candidatos que no están en el balotaje. Hay un voto nulo relativamente importante. Hay ausentismo, todavía hay indecisión. ¿Qué tiene que hacer el que quiera? ¿Y cuánto pesan las redes? La gran pregunta. ¿Qué tiene que hacer el que quiera ganar el balotaje, Andrea? Bueno, Jimmy, primero permíteme saludar a la audiencia, un saludo muy cordial para todos los que se conectan a tu programa, es una audiencia completamente fiel. También un beso grandísimo para todos los que han empezado el día muy temprano en esta mañana. Bueno, Jimmy, sabes que, como bien dices, la suerte está echada, pero no es que le respondo, le guiñe el ojo a nadie en particular. Entramos a un proceso de segunda vuelta muy atípico, donde de alguna forma, y lo he escuchado varias veces, esta vendría a ser una tercera o cuarta vuelta entre los mismos candidatos, de lo cual, lógicamente, las estrategias de campaña tradicionales y sobre todo las que han sido aplicadas por los dos equipos de campaña están completamente agotadas. Y me refiero a la estrategia digital, por ejemplo, del presidente, que ha sido muy buena, pero desde mi perspectiva probablemente está por tocar su techo ya. Y la estrategia territorial del correísmo, por el otro lado, también, que ha sido utilizada para mantener el voto que tienen ellos siempre, que es este nicho que está cautivo, que en este caso, en esta elección, vemos que ha crecido de alguna forma, también está alcanzando un poco su límite. Entonces, para mí, la gran definición de esta segunda vuelta, que como digo, no es una segunda vuelta normal, porque no es como que recién se van a enfrentar estos dos candidatos, llevan enfrentándose ya 3 procesos electorales, se va a desempeñar o se va a desarrollar fundamentalmente en función de quién logre desafiar sus estrategias tradicionales y logre incorporar estas cosas que probablemente al uno le sobran y al otro le faltan. Es decir, no sé si se va a jugar en la esfera de lo digital exclusivamente. Creo que, como siempre, va a ser una herramienta extremadamente valiosa, pero no creo que la única. Y me parece que más que el uso de una u otra herramienta, lo que va a marcar la diferencia es quién logra incorporar herramientas nuevas, aproximaciones nuevas para capitalizar nuevos votantes en esta segunda vuelta. Claro, ahora, ¿tú crees, Andrea, que sigue siendo el voto del ecuatoriano altamente emocional, altamente sentimental? Porque si nos ponemos a revisar, por supuesto, te prometo que no hablo a título personal, pero de lo que pasó, ¿no? Que vimos dos extremos, un extremo el señor Noboa, la señora González, polarizada totalmente la elección. Y en el medio hubo muchas iniciativas, ideas importantes, interesantes, con peso, fundamentadas, que la gente no les dio pelota, ¿no? Y más bien se concentró en lo polarizada que estuvo la campaña. Por eso digo, seguimos siendo un país que vota con el corazón, con el espíritu, a veces con el hígado. Definitivamente que sí, y sobre todo el latinoamericano es muy emocional para votar y el ecuatoriano en particular, no siempre guiado por el amor, a veces también por la revancha, a veces también por la necesidad de demostrar que puede hacer daño a través de su voto, que no siempre es la motivación más importante para tomar una decisión de consecuencias tan graves para el país. Entonces, creo que van a ser muchos los factores que determinen cómo el votante decida su voto en esta segunda vuelta, pero creo que hay algunos factores que podrían conducirnos o ayudarnos a entender cómo se va a conducir este voto. De entrada, creo que es muy importante reconocer en ambos equipos de campaña, reconocer cuáles son los atributos reales de la contraparte. Es decir, esta segunda vuelta se da entre un duelo de dos candidatos muy competitivos dentro de lo que cabe en el mundo justamente de lo emocional, porque tenemos un candidato presidente, Daniel Noboa, que es un hombre arquetípico, es decir, él podría bien ser el ejemplo a seguir, el role model de muchas personas jóvenes apolíticas, por ejemplo, porque es un hombre atractivo, es un hombre que tiene una esposa muy bonita, es un hombre que tiene unos hijos muy bonitos, una familia que al menos en lo digital aparece como una familia ideal. Entonces, lógicamente, tiene dinero, tiene poder, entonces es como lo que yo quisiera hacer de grande, como se dice por ahí.
Pero del otro lado también, la candidata Luisa González es una mujer arquetípica también. Podría ser, de hecho, lo que muchas mujeres ecuatorianas quisieran ser, es decir, una mujer atractiva que se mantiene muy bien con el paso de los años, que es una mujer que ha logrado tener un espacio en la vida política, en la vida pública, que se proyecta para ser una mujer política muy importante, etcétera. Entonces, quiero decir, en eso, si hablamos como de la política también es superficialidad a veces. Hay muchas personas que van a tomar su decisión, no tanto en función de lo que los candidatos le propongan. Y quiero ser clara, no es que yo lo avale, no es que diga que esto está bien, pero es que muchas personas van a tomar su decisión en base a esto, a cómo se sienten o qué tan reflejados ven sus anhelos de vida en estos dos candidatos. Y creo que ambos tienen mucho para dar en ese aspecto. Entonces, por ahí empieza una campaña que pueda ser más eficiente o que pueda lograr el objetivo, entendiendo que yo no soy el mejor ni el otro lo es, sino que estamos de alguna forma empatados y por eso entramos a la segunda vuelta de la manera en la que entramos. Y utilizar esto apropiadamente en campaña. Ahora, yo insisto en que el desafío más importante va a ser cómo se incorporan estos nuevos espacios y estas nuevas herramientas que antes no se incorporaron. Es decir, cómo probablemente a través de lo territorial yo exploto estas características de la personalidad de cada uno, de lo que acabo de contarles, pero asimismo también, digamos, si hablamos también de la aproximación emocional con respecto a la propuesta de gobierno y demás, va a tener un peso muy importante cómo se pueda vender tanto en lo territorial como en lo digital la gestión del uno y del otro con miras a generar respuestas emocionales. ¿Qué quiero decir? El presidente se encuentra en funciones. Cargar un gobierno al hombro en una campaña es algo muy complejo porque lógicamente amplía muchísimo más las posibilidades de cometer errores que pueden ser rentabilizados por el otro lado en campaña, como ya ha sucedido, por ejemplo, con las narrativas del asunto del campo Sacha. Más allá, sin entrar en la profundidad de este tema, que es muy complejo desde lo técnico, desde lo comunicacional, esto ha generado narrativas de lado y lado y hemos visto ya cuál es la capacidad del un lado y del otro para posicionar sus narrativas en esta elección. Y vemos evidentemente que quizá por el desgaste del gobierno ha sido un poco más difícil para el gobierno ponerse al día con el manejo de la narrativa del campo Sacha. Ahora, no es que el otro lado, por no ser gobierno, no tenga la posibilidad de desgaste, porque el correísmo, si bien no es gobierno en este momento, ya fue gobierno muchos años, de lo cual hay muchísimas cosas de las que se pueden hablar con respecto a lo que se hizo o no se hizo en el gobierno. Ahora, habrá que ver quién logra usar las herramientas correctas en los momentos correctos con los segmentos correctos para poder plantear una narrativa con respecto al gobierno del uno y al gobierno del otro. Así que concluyendo un poco este pequeño bloque, Jimmy, yo pensaría que quien logre ganar el proceso electoral de segunda vuelta va a ser quien logre manejar mejor el reino de las percepciones, que una vez más, no lo avalo, pero así funciona la campaña. Es decir, no siempre lo que vemos es la realidad, sino una percepción muy bien comercializada. Claro, por ejemplo, para citar un par de ejemplos, ¿no? Verla a la candidata González como en bicicleta, qué sé yo, vital, eso puede ser bien visto. Ver al presidente de la República en botas asistiendo a damnificados en calceta también puede ser bien visto. Estos son los golpes de efecto de los que estamos hablando, ¿verdad? Y ahora, Andrea, el debate, ¿qué peso puede tener? Aunque mucha gente me dijo que el debate pasado no tuvo peso, yo digo sí lo tuvo porque estaba polarizada la elección y como salieron más o menos ilesos los dos, no pasó nada. Y ese fue el peso. Pero ahora la pregunta es, solo hay dos candidatos. ¿Cuánto va a pesar el debate en el momento de que la gente se vaya a acercar a votar? Bueno, y digamos que tú pudiste vivirlo en primera persona, Jimmy. Entonces el debate fue sobrevivir para muchos y para otros marcar esa diferencia para responderle, sabiendo un poco que probablemente no se iban a subir 50 puntos en este debate, marcar esta diferencia para responderle al elector, a tu elector, de una manera coherente y obviamente la propuesta que ese elector esperaba escuchar. Entonces, yo creo que esto también va a ser muy importante en este debate de segunda vuelta, el que puedan comunicarse con su electorado más duro
para solidificarlo en los últimos días, fortalecerlo para poder usarlo en los últimos días de campaña. Pero al mismo tiempo el gran desafío será, lógicamente, conquistar nuevos votantes, pero uno de los puntos más importantes quizá es sobrevivir. Es decir, vamos a ver si quién va mejor preparado para lograr este desempeño un poco híbrido, digamos, de atacar y defenderse, y atacar y defenderse, atacar y defenderse, que no es una cosa tan sencilla como suena. Porque hay muchos factores en juego, sobre todo lo psicológico y del proceso electoral anterior, el debate en segunda vuelta que ya sucedió con los dos juntos, solitos, sin nada adicional. La estrategia fue un poco como jugar a cansar al contrincante. Entonces, no hubo realmente una estrategia muy violenta de ataque y ataque y ataque. Por lo tanto, tampoco es que se requirieron muchísimas habilidad para poder defenderse. No sé si esa va a ser la tónica de este proceso, porque claro, en la segunda vuelta anterior, en el debate anterior, el presidente, por ejemplo, Daniel Noboa, tenía una estrategia distinta, que era este candidato no conflictivo, era este candidato que trataba de alejarse de la narrativa tradicional del el político que discute. Entonces, ahora él tiene una bronca abierta con muchas cosas y muchos sectores, y para poder consolidar su voto duro, algunas partes de su voto duro, va a tener que ser muy tajante con esos aspectos de su gobierno. Por ejemplo, todo lo que él le llama el viejo Ecuador, etcétera. Y habrá que ver qué tan incisivo es al plantear este tema y qué tan ágil es al defenderse de lo que evidentemente se le va a señalar. Y lo mismo del otro lado. Yo espero con mucho optimismo este momento, porque creo que como hay tanto en juego, Jimmy, lo que vamos a recibir los ecuatorianos podría ser una intervención de muy buen nivel. Esperemos que así sea. Estimada Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Camila Piedreita te saluda. Gracias por estar con nosotros. Hablando justamente de los votantes indecisos, ¿cómo los candidatos pueden atraer a estos votantes indecisos y también a los votantes de los candidatos eliminados? Un lindo día para ti también. Bueno, es un poco utópico hablar, y se habla muchísimo del asunto del endoso, y hemos tratado de centralizar la conversación con respecto a atraer nuevos votos con el endoso de uno u otro candidato en particular. Yo no creo mucho en el fenómeno del endoso, porque requiere unas condiciones muy específicas para operar, y entre esas está, por ejemplo, la lealtad del electorado, es decir, estos votantes que dieron la confianza por mí, ¿cómo específicamente es que yo logro que migren su voto a una tendencia ideológica muy distinta de la mía, o alguien que tiene unos valores a nivel personal muy distintos de los que yo tengo? Entonces yo no creo, salvo muy contadas excepciones, que tengan capacidad de endosar. Por ejemplo, del mismo Leonidas Diza, creo que tiene la capacidad de endosar una cantidad específica de votos, pero no la totalidad de sus votos. Y estamos hablando de que la totalidad son como 5 y un poquito, y si solamente se pueden endosar parte de, entonces hablamos de que lógicamente hay un crecimiento posible, en el mejor de los casos, siendo muy optimistas, digamos de la mitad, de 2.5, que es una cantidad importante, pero no es como que esto salva y define la elección desde mi perspectiva. Ahora, todo suma, como decían por ahí, cada chorrito llena la piscina, eso es cierto. Creo yo que ganar el voto más que del indeciso, sino de este gran grupo de electores que no se juntó a cualquiera de las dos tendencias, se alejó un poco de este anhelo del 80% del electorado ecuatoriano, que era el resolver este asunto en una sola vuelta. Para poder capitalizar ese voto hay que partir de entrada de entender por qué no votaron por mí. Y una vez que eso está claro, pues evidentemente aplicar la estrategia que corresponda. Yo creería que, por ejemplo, una forma importante de poder capitalizar estos espacios será, obviamente, el endoso directo. En otras opciones será el poder llevar para sí, aunque no haya un endoso abierto y expreso,
a la luz pública, tal vez llevar para sí los esquemas territoriales que tienen los otros candidatos para poder usarlos a mi favor en la campaña, aunque no se sepa que estamos trabajando juntos. Y por otro lado, ya hablando como de ideológicamente, por quién votó uno y por quién votó otro, probablemente el ser más claro sobre cuál es el modelo de gobierno, eso nos viene muy bien a todo el Ecuador, cuál es el modelo de gobierno, el modelo de Estado, el modelo económico que se propone, probablemente pueda movilizar ciertos votos un poco más ideológicos y conceptuales. Es decir, si yo soy parte de una izquierda ideológica muy convencida, probablemente no le voy a dar ningún voto a lo que se sienta como derecha, y la campaña podría centrarse en demostrar que el otro candidato es derecha, y a la inversa, claro, exactamente igual. Pero hay un voto que creo que es muy importante y creo que puede definir esta elección, que es Andrea, el voto generacional. La interrupción. Entonces, en este sentido yo creo que es igualmente importante. 30 segundos, te pido que te ajustes a 30 segundos porque estamos ya casi al final. Y coincido que el voto generacional es fundamental, ¿eh? Entonces, para endosar, primero, de parte de las estructuras territoriales, si hubiera posibilidad, el endoso expreso también, el endoso, el voto ideológico y el voto generacional, que es entender que ese votante joven menor de 20 años no votó por ti porque no te entiende y porque no logra empatía contigo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es modificar tu narrativa y tu discurso para tratar de, por lo menos, construir un puente emocional y pedirle su voto. Vamos a ver si logran hacerlo. Gracias, Andrea Yepes, siempre un gusto conversar contigo. Un gran abrazo, Gracias, Andrea. Gracias, Jimmy. Un gran saludo, adiós.